Buen día, mi nombre es Cecilia Concepción Cruz Bon. Actualmente estoy cursando la materia de Seminario de Creatividad y Habilidades Docentes de la Maestría en Educación en la Universidad IEXPRO. Y a continuación les hablaré acerca del desarrollo de la creatividad en la escuela en base a las investigaciones del proyecto de la Coordinación Educativa y Cultura Centroamericana. Esta coordinación educativa desarrollaron diversos proyectos y estudios, considerando también a su vez trabajar junto con ellos la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. Nos dice que en una sociedad que está transitando por un profundo y acelerado proceso de cambio, el gran compromiso social de los y las docentes es contribuir a formar personas con iniciativa, sentido crítico y capacidad de solucionar problemas, de ser protagonistas de estos cambios para una sociedad democrática, pluralista y abierta. Y para lograr esto es necesario trabajar la creatividad en la formación de los currículum de la formación de los maestros y maestras para dar respuesta a las demandas de educadores que forman parte del sistema educativo pues en nuestro país. La creatividad nos dice que nos menciona aquí en la lectura que es una de las capacidades más importantes que tiene el ser humano para su desarrollo integral. Su valor no solo se encuentra en las artes, sino también está en la vida cotidiana y afecta favorablemente todas las áreas del saber y el desarrollo total de las personas, teniendo como propósito el desarrollar una actitud crítica, reflexiva en el alumno y en el docente que llegue a cambiar su práctica de aula haciendo de ella una actividad creativa, integrándola en las áreas curriculares. Para poder conocer e indagar más a fondo acerca de dicho tema es de suma importancia conocer cuál es el significado de la palabra creatividad, que aunque como nos menciona también en la lectura, esta palabra es muy compleja, así que no existe como un significado exacto, pero sí nos han dado un acercamiento. Un autor anónimo nos dice que la creatividad no se hace, se vive, no se siembra, se cultiva, no es patrimonio de pocos, sino dominio de todos. Su origen es anglosajón, el término en inglés es creativity, es un sustantivo derivado del infinitivo crear, del latín crearé, y está asociado con otra voz latina que es creceré, de crecer. Heinel, en 1986, por definición, creatividad es la facultad de crear, capacidad de creación. Muchos autores han aportado definiciones acerca de la palabra creatividad, como Donald McKinnon, quien nos dice que la creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la realización concreta, al igual que muchos autores, como por ejemplo Paul Matusek, Kubian, Lawash y Cowan, entre otros autores. Y todas estas aportaciones nos han dado ese sentido a lo que es el término de creatividad, donde nos dice que la creatividad no es exclusiva de los genios, de los artistas o científicos, no se puede reducir a una cierta área en particular. La creatividad no es un don innato que se halla o no en el individuo desde el nacimiento, sino que al contrario es la capacidad universal y básica que se desarrolla a lo largo de la vida individual. En los últimos 40 años, las investigaciones en el campo de la creatividad han aumentado y los estudios conocidos presentan un concepto amplio de creatividad y de gran variedad de enfoques, evaluaciones y descripciones del proceso creativo y caracterización de las personas creativas. Algunos de estos resultados, de estas aportaciones, de estos estudios han sido que se considera que la creatividad no es una característica exclusiva del artista ni del científico, como mencioné, en general, sino que es en general y de todas las personas. También nos dice que la creatividad existe como dimensión psicológica independientemente del nivel de inteligencia. Además que los factores más importantes para poder desarrollar la creatividad son mantener un ambiente de relajación, de libertad,
al igual que el ambiente pues abierto, de libertad, de predisposición a la experiencia, sensibilidad ante los problemas y ausencia del enjuiciamiento. Algunas de las teorías acerca de la creatividad, basándose en las referencias que hace Dada Mía en su obra Educación y Creatividad, son teoría de asociacionista, teoría de la Gestalt, teoría existencialista, teoría de la transferencia, teoría interpersonal o cultural, teoría psicoanalítica y la teoría de las inteligencias múltiples. Todos los conceptos de creatividad tienen diferentes significados. Unos son identificados a veces como expresión, otras como resolución de problemas o con pensamientos divergentes, otras de imaginación u oralidad propia de unos pocos, talento o genialidad, pero todos los aportes de la investigación han dado la afirmación de que los seres humanos tenemos capacidades creativas susceptibles de ser enriquecidas, y la escuela es un espacio que puede y debe jugar un papel importante en ello para enriquecer la creatividad de cada individuo o de cada alumno. Los maestros y las maestras juegan un papel importante en el desarrollo del proceso creativo de niños y niñas, y también primordial conocer las características de dicho proceso y la necesidad de que manifiesten una actitud de apertura ante la diversidad de talentos que se presente en su grupo. El autor Fernández nos dice que no hay nada en el producto que antes no haya estado en el proceso. Según Dada Mía, hace un análisis con respecto al cerebro del ser humano, donde nos dice que el mecanismo de integración del organismo está centrado en el sistema nervioso. El cerebro humano tiene 2 hemisferios, los cuales poseen características propias. Las investigaciones realizadas en las últimas décadas han demostrado que las operaciones verbales, analíticas, abstractas, temporales y digitales son propias del hemisferio cerebral izquierdo, y que el hemisferio cerebral derecho tienen a su cargo funciones no verbales, holísticas, concretas, espaciales, analógicas, creativas y estéticas. Pero investigaciones que se han hecho más actuales, ahora sí que en la actualidad, avalan que el papel del hemisferio derecho en la solución de problemas y pensamiento creativo todavía se percibe en la escuela en general. Recurre a actividades que desarrollan el hemisferio cerebral izquierdo, acentuando los procesos de lenguaje y la elaboración lógica y secuencial de la información verbal. Es necesario que el educador valore la necesidad de promover en sus alumnos procesos educativos donde haya la oportunidad de usar ambos hemisferios cerebrales. Según Gardner, una persona no es creativa en general. No se puede decir que es una persona creativa, debemos decir que es una persona creativa en X cosa, ya sea en escribir, enseñar o dirigir una organización. La gente es creativa en algo. Las más recientes de las investigaciones, incluida la de Gardner, nos dice que todos los niños poseen un talento natural, y la tarea como padres, docentes y comunidad educativa es descubrirla y hacer que se desarrolle. La teoría de Gardner analiza las muchas clases de inteligencias o inteligencias múltiples, las cuales proveen la base de la creatividad del niño o la niña en el campo donde este niño se manifiesta mayor fortaleza, se evidenciará más creatividad. La teoría de las múltiples inteligencias de Gardner son la lingüística, lógico-matemático, musical, espacial, kinestésica, interpersonal, intrapersonal y la inteligencia naturalista. Gardner por eso considera importante que los padres y los maestros observen e identifiquen las inclinaciones naturales de los niños y las niñas, ya que comprender los tipos de inteligencia permite construir paulatinamente un sentido de aptitud. Considera que exponerlos a una diversidad de experiencias y materiales puede ayudar a descubrir los talentos incipientes en áreas diversas, y una escuela que promueva la creatividad debe mostrar distintos modos de vivenciar el mundo, es decir, diferentes maneras de pensar, sentir y de expresarse.
Los aportes importantes teóricos señalan los rasgos distintivos de la conducta creativa desde el primer año de vida, tanto en las actitudes como en el producto creativo. El autor Piaget nos dice, yo seguiré siendo niño hasta el final, pues la infancia es la etapa creativa e imaginativa por excelencia, ¿no? Una buena manera de comprender la creatividad es en qué condiciones se da y cómo fomentarla es observando a los niños y a las niñas. El juego es donde se demuestra si son creativos por naturaleza, exploran, experimentan. Es un impulso innato por investigar, descubrir y vencer sus obstáculos. Al examinar el desarrollo del niño y la niña y los adolescentes con relación al comportamiento creativo, se hace referencia a las variaciones de las manifestaciones o actitudes durante el proceso creativo y de las realizaciones o productos. Según los aportes de Einelt, estas son la actitud de asombro, también son la actitud interrogativa, la actitud de duda. Es por eso que es importante que el docente detecte en sus alumnos la capacidad creativa, para lo cual es necesario conocer los rasgos que caracterizan a la persona creativa. Taylor y Ojan opinan que existen pruebas que indican que las personas creativas son más autónomas que otras, más independientes en sus juicios, bajas en agresividad, bajas en sociabilidad, entre otras. Indicadores de la creatividad, según la autora Delfina, son la originalidad, fluidez, flexibilidad, actitud de apertura, elaboración, capacidad de comunicación, agudeza o penetración. Una personalidad creativa, una persona creativa busca, indaga, pregunta, ve problemas. La escuela debe asumir la responsabilidad de sensibilizar y concientizar a los educandos, enseñar a captar las vivencias y experiencias en una permanente actitud crítica. Vygotsky nos dice que mientras el niño más haya visto, escuchado y vivido, mientras más conozca, asimile y mientras más elementos de la realidad tenga, más importante y productiva será la actividad de su imaginación. Es decir, que el docente y la escuela tienen un papel muy importante, ya que debe comprometerse con propuestas pedagógicas para fomentar sujetos creativos y dejar atrás la escuela tradicional donde se utilizaba el miedo como un recurso educativo. Y la valoración del esfuerzo del alumno y el estímulo por el éxito alcanzado es un factor que puede ayudar a eliminar el miedo al fracaso. A través del pensamiento divergente, la creatividad puede plasmarse tanto en la invención o descubrimiento de objetos y técnicas, en la capacidad para encontrar nuevas soluciones, modificando los habituales planteamientos o puntos de vista, o en la posibilidad de renovar antiguos esquemas o pautas. El pensamiento divergente percibe distintas opciones, ya que enfoca el problema desde nuevos ángulos, lo que puede dar lugar a cierta variedad de recorridos y múltiples soluciones. Por último, es necesario mencionar que debemos acostumbrar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a emplear la inteligencia para resolver problemas y afrontar por sí mismos las situaciones desacostumbradas, dejándolos que disfruten equivocándose y corrigiéndolos en vez de dictarles la solución a la primera. Estudiarán conscientemente motivados y los aprendizajes serán significativos y para toda su vida. Esa es toda mi aportación. Muchísimas gracias.